El título de la prédica del día de hoy se llama Que vuestra palabra sea con gracia, sazonada con sal. Cuando nos convertimos a Cristo como nuestro único Señor y suficiente Salvador en nuestras vidas, nuestro Señor día a día nos va enseñando, nos va edificando, nos va diciendo cómo tenemos que hablar delante de los demás. En el hablar está la diferencia también de separarnos del mundo. El mundo habla de una manera, pero el cristiano, hijo de Dios, debe de hablar adecuadamente. Dios nos ha dado la capacidad de comunicarnos mediante las palabras, pero la Biblia enseña que nuestras palabras no son algo pequeño. Con nuestras palabras podemos edificar o destruir, sanar o herir, reconciliar o provocar conflictos, animar o desanimar. Por eso Pablo dice en Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. La pregunta no solamente es ¿qué voy a decir? También debemos de preguntarnos ¿cómo lo voy a decir? ¿Cuándo debo de decirlo? ¿Es necesario decirlo? ¿Esto edifica? ¿Esto glorifica a Dios? La madurez espiritual también se manifiesta en nuestra manera de hablar. Debemos de aprender a pensar antes de hablar. Proverbios 15, versículo 28, nos dice la bendita palabra del Señor. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Aquí encontramos un principio muy importante. El justo piensa antes de responder. Hay palabras que una vez pronunciadas ya no podemos recoger. Santiago nos enseña que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, tardo para airarse. Este versículo de Santiago 1:19 tiene que estar muy metido en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro ser, porque como cristianos que somos, a veces podemos hablar no adecuadamente, conforme la palabra de Dios nos dice que debemos de hablar y conducirnos delante de los demás. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Por supuesto que Pedro adolecía de este principio bíblico. Pedro era un arrebatado que primero actuaba y luego pensaba. Venían las consecuencias después. Y vaya que las pagó duras, las pagó duras. Esto establece un orden. Primero hay que escuchar. Después, pensar.
Finalmente, hablar. Muchas discusiones comienzan porque queremos responder antes de comprender. Estamos en una reunión y por protagonismo, por querer tener siempre yo la razón, agarro y siempre, ¡boom!, arrebato la palabra. Pero ni siquiera estoy entendiendo lo que se está hablando delante de los demás. ¿Y quién queda mal al final del asunto? Pues uno mismo. Por lo tanto, tenemos que primero escuchar, después pensar y finalmente hablar. ¿Mis palabras salen de mi sabiduría o simplemente de mi reacción? Y hablando de sabiduría, hablo de la sabiduría que ya el Señor ha llenado en mi corazón, en mi alma, en mi ser. La sabiduría que es Cristo por medio de su palabra, ¿verdad? ¿De esa manera hablo? ¿O simplemente por arrebato, por reacción? Hay palabras que no conviene decir. En Proverbios 29:11, Proverbios 29:11 dice la bendita palabra del Señor: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Aquí está, ¿verdad?, la palabra de Dios en la pantalla, ¿sí? ¿No les ha tocado cuando de repente estamos hablando, platicando en una reunión y de repente alguien, pum, empieza a sacar una y otra, da rienda a toda su ira? Y dices, bueno, ¿qué le pasó a este? Estábamos platicando bien y de repente, pum, 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 pum. ¿Sí? ¿Por qué habla de esa manera? Porque es necio. El necio está lleno de orgullo, de protagonismo y siempre quiere tener la razón. Y no escucha para aprender, al contrario, él se sabe sabio, pero las mete completas. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio, el que tiene la sabiduría de Dios en su corazón, en su vida, al fin la ira la controla, la sosiega. No es de edificación que yo empiece a hablar o a contrapuntear, porque de repente el necio suelta toda su ira, pero podría haber ahí algún prudente que la carne le esté ganando y empieza a contestarle a la otra persona, en vez de quedarse callado, porque se viene un hecatombe tremendo. Entonces ya no estamos edificando en una plática. Una plática o una reunión, ¿verdad? Siempre el objetivo es de construir, edificar. ¿Qué me llevo yo de lo que está diciendo esta persona? ¿Qué desecho? ¿Qué me guardo? Pero todo para construir. Hay reuniones donde la gente se junta para destruir. Y eso obviamente como cristianos nos dice el Señor que no debemos de hacer. No todo lo que pensamos tenemos que decirlo. Y no todo lo que sentimos tenemos que expresarlo inmediatamente. La prudencia consiste también en saber callar. De repente por ahí, alguna hermana me decía, es que no puedo yo dejar de decir lo que siento, porque si no digo lo que yo siento, estoy siendo hipócrita. Perdóname,
Pero no es así. No es lo mismo. No es lo mismo. Hay que refrenar la boca. Y no todo lo que yo esté pensando lo voy a soltar, porque voy a andar por el mundo de problema en problema. Y ya nadie va a querer estar conmigo, porque todo lo que pienso yo lo suelto. Ejemplo, si de repente estoy con una persona y esa persona pues no viene bien combinadita, que digamos, pues yo no le voy a decir, oye hermano, hermana, pues usted parece caja fuerte, ¿no? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Pues es que no le encuentro la combinación por ningún lado. ¿Es sabio decir eso? No. ¿Qué debemos de pensar acerca del asunto? Pues si a esa persona le gusta vestirse de esa manera, ¿a ti qué? Así de sencillo. Cada cabeza es un mundo, cada persona piensa de diferente manera. De repente yo voy en el carro y veo un carro familiar con unas llantotas así de anchas, y yo no me pongo a decir, oye, bueno, pero qué mal gusto. Yo digo, bueno, pues si ese es su gusto, ¿a ti qué? Así le gusta traer su carro. Cada quien tiene distinta manera de pensar. Y no todo lo que tengo yo aquí en mi mente debo de decirlo. Tenemos que ser sabios para saber callar. La prudencia consiste también en quedarse callado. Eclesiastés 3:7 nos dice que hay tiempo para callar y tiempo para hablar, ¿sí? Tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Para todo hay tiempo. Me acuerdo cuando comenzó la guerra del 7 de septiembre de 2023, del grupo terrorista Hamás en contra de Israel, salió Benjamín Netanyahu a hablar que, como decía Eclesiastés, hay tiempo de paz y tiempo de guerra. Estamos en tiempo de guerra, dijo. Aplicándolo a lo que estamos estudiando acerca de la prudencia, ¿verdad? Al hablar, hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Tenemos que ser sabios para saber hablar y para saber callar. ¿Sí? En el oír, en el escuchar está el saber. Todos aprendemos de todos en esta sociedad, todos aprendemos de todos. Nada más que algunos sí lo aprecian, sí lo revisan, sí lo meditan en sus corazones y otros no. Pero todos aprendemos de todos. Y la manera de aprender es escuchando, no hablando. Una persona madura, espiritualmente, no solamente sabe hablar, también sabe cuándo callar. Esto que estoy pensando acerca del hermano, ¿es sabio que lo diga o no es sabio que lo diga? No, no es sabio. Entonces mejor, chitón, perrito. Nuestras palabras deben, no pueden, deben edificar. Todo lo que hablemos nosotros como cristianos tiene que ser para construir. Efesios 4:29 dice el Señor en su palabra. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Si se dan cuenta, dice para la necesaria
edificación. O sea, todo lo que yo tengo en mi mente para hablarlo, a veces no construye, a veces no edifica. Debemos de hablar lo necesario. ¿Para qué? ¿Para destruir? No, para construir. Porque edificar significa construir. Construir una relación, construir una amistad, construir un vínculo. Vivimos en una sociedad. Y como sociedad, el ser humano y mucho más el cristiano debe de juntarse para construir, no para destruir. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué quiere decir a fin de dar gracia a los oyentes? A fin de dar una palabra de amabilidad, de bendición, no quiero manejar la palabra de positiva, sino de bendición a la vida de la persona. Para que la persona, la cual me escuche hablar, diga, oye, bueno, pero que esta persona, ¿quién es? ¿O por qué habla así de esa manera? Y nos identifiquen luego de que somos hijos de Dios. Y de que Cristo Jesús habita en nuestros corazones. Y es una oportunidad, un zaguán, una puerta que el Señor nos abre para predicar y compartir la palabra de Dios. Pablo nos da una especie de filtro espiritual para nuestras palabras. Antes de hablar podemos preguntarnos, ¿esto edifica? ¿Esto da gracia? O sea, da amabilidad, da bendición, da palabra de aliento, palabra de exhortación. Esto ayuda a la persona que me está escuchando, porque si vienen a consultarme por un problema, una situación, y yo estoy en las mismas y le platico mi historia, y es una historia también melodramática, pues voy a edificar a la otra persona hablándole que también yo estoy más hundido que él. Claro que no. Es un ejemplo. Si alguien viene para apoyarse en una palabra de aliento, pues ¿qué tengo que hacer? Pues darle una palabra de aliento, una palabra de gracia a esa persona. Esto ayuda a la persona que me está escuchando. Y todo esto no significa que nunca debamos corregir, ¿sí? Jesús corrigió, los profetas corrigieron, los apóstoles corrigieron, pero existe una enorme diferencia entre corregir para restaurar y hablar para destruir, ¿sí? Gálatas 6:1 nos dice que cuando alguien cae, debemos de restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Gálatas 6:1, por favor. ¿Qué nos quiere decir esta palabra? Que cuando veamos a algún hermano que está en pecado, que está desobedeciendo al Señor, no lleguemos con el legalismo de, pecador, arrepiéntete. Yo sí ando bien conforme a la palabra de Dios, yo sí cumplo la palabra de Dios, pero tú no. ¿Eso construye o destruye? Eso destruye.
Eso destruye. Gálatas 6:1, por favor. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, y aquí nos considera Pablo que somos espirituales, que estamos siendo gobernados por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el que dicta, el que habla, el que nos maneja, el que nos guía. Entonces, cuando hay una palabra de exhortación, ¿cómo la debemos de hablar? En amor, no con legalismo, no con fariseísmo. Pero también dice la Escritura, considerándote a ti mismo. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Si de repente veo al hermano salir de la cantina o del bar, no llego yo con legalismo. Mira, te vi ahí en tal bar. Arrepiéntete, borracho. ¿Eso es amoroso? No es amoroso. Hay que hablar con espíritu de mansedumbre, como dice también el versículo. Pero también considerándome a mí mismo, oye, pues yo fui borracho. ¿Y por qué señalo? ¿Por qué critico? ¿Por qué empleo un juicio, verdad? Entonces me tengo que considerar a mí mismo porque soy también pecador. Bien. Una respuesta suave puede cambiar una situación. Proverbios 15:1 nos dice que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Sí? Cuando de repente me vienen con palabra brusca, con palabra fuerte, generalmente en el mundo, ¿cómo contestan? De la misma manera o peor tantito, suben el nivel de tono, ¿no? Pero ¿por qué me hablas así? ¿Qué te pasa? Vienes, ¿verdad? Dice la Escritura que la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Cuando no lleguen así con un tono de enojo, pongan a prueba el versículo, y van a ver que es cierto. ¿Por qué me hablas así? ¿Yo qué te he hecho? Es más como mejor la burra de Balaam, ¿se acuerdan? Mejor la burra de Balaam fue más sabia que el propio Balaam. El ángel, ¿verdad? El ángel de Jehová se le para enfrente con la espada desenvainada y la burra ve al ángel, pero Balaam no lo ve. Y le da sus fuetazos Balaam a la burra y le dice la burra, ¿por qué me pegas? ¿Qué te he hecho yo? ¿Acaso no te he servido para transportar tus cosas de aquí a allá? Su mecha. Contestó mejor que cualquier ser humano la burra. Y esa historia la pueden ver en Números. ¿Sí? Pongamos a prueba este versículo. La blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Observemos algo. El problema no siempre está solamente en lo que decimos, sino en cómo lo decimos. Yo tengo una mascota, bueno, es la mascota de mi hijo, de la familia. Y yo estudiando esta palabra, agarré y me le puse enfrente al perro. Y primero le hablé fuerte. Kiko,
hazte para allá, por favor, vete de aquí, vete por allá. Agarró y se fue. Pobrecito, lo agarró de conejo de indias, ¿verdad? Y después agarro y le digo, Quiquito precioso, bonito y hermoso, quítate de aquí, mijito, vete para allá, por favor. ¿Se fue o no se fue? En la segunda. No se fue. ¿Por qué no se fue? Porque le hablé con amor, aunque le hablé que no lo quería yo ver de mi vista. ¿Me explico lo que estoy diciendo? El problema no siempre está solamente en lo que decimos, sino cómo lo decimos. Podemos decir la verdad de una manera que sane o de una manera que hiera. Eres un mentiroso. Y Dios no te va a perdonar. Eso hiere. Pero si tú agarras y le dices, mira, mijito, la palabra de Dios dice que los que mienten, pues no heredarán el reino de los cielos. Procura con todo tu corazón dejar de mentir. Hay mucha diferencia, ¿verdad? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo lo decimos? Podemos tener razón y sin embargo expresarla sin amor. Sin amor. Siempre el amor por sobre todas las cosas. Como dice Gálatas 5, 22 y 23, que el fruto del Espíritu es el amor. El amor, el primero es el amor. Y de ahí ya se vienen todos, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, los frutos espirituales. Entonces, la diferencia es cómo lo decimos. Por eso necesitamos pedirle a Dios diariamente en nuestras oraciones que nos dé sabiduría para poder hablar durante el día. Ejemplo, no es lo mismo decir, tú nunca haces nada bien, que decir, hay algo que debemos corregir. Vamos a buscar juntos la manera de hacerlo mejor. Es muy diferente, ¿no? Jesús enseñó que la boca revela el corazón, lo que hablamos. ¿Sí? Lucas 6:45. Nos dice el Señor en su bendita palabra. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, habla la boca. Habla la boca. Aquí llegamos al punto central. El problema de nuestras palabras muchas veces no está en nuestra boca, está en nuestro corazón. Cuando estamos llenos de amargura, tarde o temprano hablaremos con amargura. Aunque el sol esté completamente deslumbrante y no haya nubes y el cielo se vea azulado, hermoso, precioso, el amargado lo va a ver gris. Todo lo va a ver gris. Cuando estamos llenos de orgullo, nuestras palabras reflejarán orgullo, que siempre se jacta de sus logros, de sus hechos, de sus cosas. Cuando estamos llenos de resentimiento, nuestras palabras terminarán revelándolo. Cuando alguien me hizo algo y no lo suelto y todo el tiempo lo estoy sacando a la conversación y hablo de esto y hablo del otro,
Pero cuando Cristo gobierna nuestro corazón, nuestras palabras comienzan a cambiar. Por eso no solamente debemos pedir, Señor, controla mi lengua porque me meto en cada bronca. No nada más eso hay que pedir. También debemos de pedir, Señor, transforma mi corazón. Cambia mi corazón, Señor. Debemos de hablar como conviene a un cristiano. Somos embajadores de Cristo en la tierra. Y debemos de hablar como un embajador del cielo aquí en la tierra. Colosenses 3:8 nos dice la bendita palabra de Dios. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y también en el versículo 12 de aquí de Colosenses 3, nos dice: vestíos pues como escogidos de Dios. El jueves en el mensaje también el Señor habló del revestir del cristiano. Que antes de ser hijos de Dios, nuestras justicias eran como trapos de inmundicia, según el profeta Isaías. Y esos trapos de inmundicia son como trapos de menstruación. Así lo compara la palabra. ¿Qué justicia puedo yo tener antes de Cristo? Ninguna. Son como trapos de inmundicia. Pero llegado a Cristo, el Señor nos reviste y nos pone un hermoso atuendo de lino fino, blanco y resplandeciente, con el cual, cuando venga Jesús por su iglesia y estemos arriba con Él, a punto de entrar a las bodas del Cordero, ese vestido blanco de lino fino va a ser más que resplandeciente. ¿Y por qué va a ser así? Porque dice Apocalipsis 19 que el lino fino son las acciones justas de los santos. O sea que nos tenemos que conducir por este mundo con la justicia, no mía, sino la que ya me imputó Cristo Jesús. Con esa justicia debo de vivir aquí en la tierra. Como dice también la Escritura, debemos de andar como Cristo anduvo aquí en la tierra. Nuestro Señor Jesucristo anduvo ahí en la última cena, rumorando, chismeando acerca de los fariseos. Oye, ¿ya viste ese fariseo de allá cómo estaba bien mal vestido, verdad? Qué mal gusto tiene, ¿verdad? ¿Cómo anduvo Cristo en la tierra? Amando a todo mundo, amando a la gente, amando a sus semejantes. Cuando lo calumniaban, cuando lo pisoteaban, cuando lo injuriaban, cuando lo contradecían, él, dice la Escritura, que él no profirió palabra alguna. No es cierto, mentirosos, ¿por qué dicen esas cosas? Aunque no era cierto lo que ellos decían, de todos modos el Señor no dijo palabra. Él sabía que Dios iba a encargar del asunto. Así nosotros, cuando alguien nos humilla, cuando alguien nos calumnia, cuando alguien habla mal de nosotros, ahorita vas a ver, lo voy a citar en el café y le voy a decir 2, 3, 4 palabras. ¿Qué tenemos que hacer como cristianos que somos?
guardar silencio, bendecir a la persona y decirle al Señor, tuya es la venganza, Señor, tuya es la venganza, como dice Hebreos. Entonces aquí Colosenses 3:12 nos dice, vestidos pues como escogidos de Dios. Ya somos de Dios. Tenemos que andar como alguien que ya es de Dios. Santos y amados, de entrañable misericordia. No de misericordia, de entrañable misericordia. Es una misericordia profunda como la que tuvo Cristo, como la que tiene Dios Padre para con nosotros. De benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Paciencia debemos de tener los unos por los otros porque, como ya lo dije al principio, no somos iguales nadie. Cada quien piensa diferente, cada quien tiene temperamento diferente, entonces nos tenemos que tener paciencia los unos a los otros. Es interesante porque primero nos habla de quitar ciertas cosas de nuestra boca y después nos habla de vestirnos de determinadas virtudes. Quita de tu corazón toda esa raíz de amargura, toda esa envidia, todos esos celos, quítalo de tu corazón. Pídele al Señor con todo tu ser y tu alma que te ayude a quitar todas esas cosas, ¿verdad? Y ya después vendrá lo demás. Nuestra manera de hablar debe de corresponder con nuestra nueva vida en Cristo. En Cristo. Construyendo, no destruyendo. No podemos decir, soy discípulo de Cristo, y al mismo tiempo utilizar constantemente nuestra boca para destruir, difamar, insultar, humillar o sembrar división. O sembrar división. ¿Qué debemos de hacer? Hablar con gracia. Hablar con gracia. Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, dice, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Qué significa que nuestra palabra debe de ser siempre con gracia? Amable, honesta, pura, suave, pacífica, que construye. ¿Sí? Ya iba a decir yo ahorita, sea vuestra palabra siempre con salsa, con pimienta, ¿no? Por ejemplo. Para que te hagas estornudar todo el tiempo. No, que vuestra palabra sea sazonada siempre con sal. La sal cambia el sabor. A ver, cómanse un caldito de pollo sin sal. Un consomé de barbacoa sin sal, de sazón, sin sazón. Guácala de pollo, ¿verdad? La sal cambia el sabor. O sea que nuestro hablar, de la misma manera, la gracia debe cambiar el sabor de nuestras conversaciones, adornando la palabra con amabilidad, con honestidad, con suavidad. Hablar con gracia no significa ocultar la verdad. Significa decir la verdad de una manera que refleje a Cristo. Efesios 4:15. Efesios 4:15. Dice el versículo, sino que siguiendo la verdad en amor. En amor tenemos que seguir la verdad. ¿Y quién es la verdad?
Cristo. O sea que tenemos que seguir a Cristo en amor. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. En aquel que es la cabeza. Esto es, en Cristo. Y necesitamos las dos cosas. La verdad más el amor. La verdad sin amor habla de alguien religioso, habla de alguien legalista, que predica simplemente para decirle a la gente, tú estás mal, yo estoy bien. Que predica para decirle a la gente, yo soy cristiano, tú no. En 1 Corintios 13:1 nos dice el Señor en su palabra: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Yo cuando trabajaba con mi papá en su empresa de básculas y le tenía que pegar al yunque, y cuando no le atinaba a las tiras de plomo o de cualquier metal y le daba directamente con el martillo al yunque, ¿cómo se oía? ¡Ay! Ruidoso, molesto. Así es alguien que predica la verdad, pero que no tiene amor. Es como un metal que resuena, ¡ting!, o un címbalo que retiñe. ¿Sí? La verdad, predicar la verdad debe de ir acompañada de amor. Amor por las criaturas de Dios, porque son las criaturas de Dios. Verdad sin amor puede convertirse en dureza. Amor sin verdad puede convertirse en permisividad. Pero verdad expresada con amor refleja el carácter de Cristo. Porque Cristo expuso su palabra, expuso la verdad en amor. ¿O fue legalista el Señor Jesús? ¿Habló como los fariseos? No, siempre llevó una gran dosis de amor en sus palabras. Ahora nuestras palabras tienen consecuencias. Proverbios 18:21 nos dice el Señor en su palabra: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Tremendo, tremendo versículo. No significa que nuestras palabras tengan un poder mágico. Significa que nuestras palabras pueden producir consecuencias profundas. Yo sí le hablo de tal manera a mi hijo, pero de una manera legalista, hiriente, que lastime su alma, lo puedo destrozar para toda su vida. El poder de la palabra, ¿verdad? El poder de la palabra, pero no para decretar, ¿verdad? Si, Señor, declaro en el nombre de Cristo que yo quiero ser rico. Ese poder no tiene la palabra, pero tiene la palabra poder para edificar o destruir. Nuestras palabras pueden producir consecuencias profundas. Una palabra puede levantar a una persona que estaba a punto de rendirse, alguien que estaba a punto de suicidarse. Se me viene a la mente al hermano José Antonio, ¿se acuerdan? El hermano José Antonio vivió un episodio con su esposa de cáncer,
a él le fue muy bien en cuestión de tecnología, pero todo lo tuvo que vender para el tratamiento de su esposa. Gracias a Dios su esposa se salvó, pero al final se quedaron sin nada. ¿Y por qué no se quedaron con algo? La esposa lo despreció. La esposa le empezó a hablar mal. Él se quiso suicidar. Él se quiso suicidar. Él y yo trabajábamos en la empresa Intuplastic. Y cuando él escuchó la palabra de Dios, le cambió su vida. Le cambió su vida. Recibió a Cristo como su Señor y Salvador. Y él me cuenta es que yo estaba a punto de suicidarme, hermano. Pero escuché la palabra de Dios y mira, el Señor me levantó. Bendita sea la palabra de Dios, hermanos. Y vean que la palabra de Dios tiene todo el poder. Todo el poder tiene la palabra del Señor. Te pones a estudiar, estás medio cabizbajo, te sucedieron algunas cosas durante el día, te pones a estudiar la palabra del Señor y mira, te levanta la palabra. Te levanta y tu ánimo cambia perfectamente. Totalmente cambia. Una palabra puede destruir la confianza de alguien. Una palabra puede comenzar una reconciliación. Una palabra puede iniciar una guerra. Declararle la guerra, ¿verdad? De un presidente a otro presidente. Yo declaro la guerra. Hugo Chávez se me viene a la mente cuando habló mal del pueblo de Israel y desde mis entrañas hablo mal de Israel. Porque no quiero pronunciar lo que dijo. Y al poco tiempo, ese señor le dio cáncer en las vísceras porque él dijo que desde sus entrañas, ¿verdad? Y luego se murió. Después de la guerra del 7 de septiembre del 2023, un senador, creo que turco, ¿no? O libanés, ¿de qué país era? Estaba en la curul hablando y hablando mal de Israel y en ese momento le dio un infarto. Se cayó. Lo llevaron al hospital y en el hospital se murió. Por hablar mal del pueblo del Señor. La palabra tiene poder, sí tiene poder, pero para edificar o para destruir. Por eso debemos tomar en serio lo que hablamos, muy en serio, es una responsabilidad tan grande. ¿Qué es lo que decimos y hablamos a los demás? Nos debemos de hacer 3 preguntas antes de hablar. Podemos enseñar a la iglesia este principio básico. Lo que voy a decir es verdad. No debemos repetir rumores, ni hablar de cosas que desconocemos. Es que me dijo fulanito, que sutanito, que menganito le dijo esto y esto y esto de ti. Cuando se vean en una de esas, con todo mi corazón, mi hermanito, mi hermanita del alma, no me vengas a hablar cosas que no te constan. Es más, ni siquiera me vengas a decir si alguien habló mal de mí, que Dios lo bendiga. Sí. Cuando hablamos algo delante de un grupo, de una reunión, es necesario hablar lo que tengo que hablar, es necesario. Aunque algo sea verdadero, quizá no sea necesario decirlo en ese momento. Hay que ser prudentes. Lo que pienso decir lo estoy diciendo con amor, o tengo ya la espada desenvainada para hacer que se enoje mi hermano o mi hermana. Lo estoy diciendo con amor. Luego lo sabemos. Efesios 4:15
Nos llama a hablar la verdad en amor. Efesios 4:15. Si nuestras palabras pasan por estos 3 filtros, evitaremos muchos problemas. Evitaremos muchos problemas. ¿Cuáles son esos 3 filtros? ¿Es verdad lo que voy a decir? ¿Es necesario lo que voy a decir? ¿Y lo que voy a decir lo estoy diciendo con amor? ¿O por presunción? ¿O por vanagloria? Último punto, ¿cómo debe hablar un hijo de Dios? Un hijo de Dios debe procurar que sus palabras sean prudentes. Eso lo dice Proverbios 16:23. Amables, Proverbios 15:1. Edificantes, Efesios 4:29. Verdaderas, Efesios 4:25. Con gracia, Colosenses 4:6. Nada más que si estoy diciendo que con gracia, no piensen que se la vayan a pasar contando chistes todo el tiempo, ¿verdad? Con gracia. Con amor, Efesios 4:15. Debemos de ser lentos para responder, Santiago 1:19. Y lentos para airarnos, también Santiago 1:19. Conclusión. La pregunta no es solamente ¿qué estoy hablando? La pregunta más profunda es ¿qué está revelando mi manera de hablar acerca de mi corazón? ¿Qué estoy hablando? ¿Estoy hablando con envidia? ¿Estoy hablando con celos? ¿Estoy hablando para construir, para edificar, para bendecir? Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso debemos de pedirle al Señor como a David, como David le pidió. Salmos 19:14. Vean qué hermoso versículo. Salmos 19:14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Hermosa palabra. Hay que desmenuzarla. Sean gratos los dichos de mi boca, que todo lo que hablemos sea grato, de bendición, de construcción. No ajos y cebollas, ni telarañas, ni envidias, ni celos. Y la meditación también. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Meditar en mi corazón que lo que yo hablo es para construir o para destruir. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Señor, que mis palabras sean agradables delante de ti, hay que pedirle diario. Que en nuestra casa nuestras palabras se edifiquen. Que en la iglesia nuestras palabras se edifiquen. Que en nuestro trabajo nuestras palabras se edifiquen. Que cuando tengamos un conflicto, nuestras palabras se edifiquen. Y que incluso cuando tengamos que corregir, podamos hacerlo de tal manera que la otra persona pueda ver a Cristo en nosotros. No todo lo que puedo decir debo decirlo. Recuerden, no todo lo que puedo decir debo decirlo. Y no todo lo que debo decir
Tengo que decirlo de cualquier manera. Hay que ser sabios y prudentes. No todo se dice. Hay por ahí que dicen, es que si no digo lo que pienso, estoy cayendo en la hipocresía. No es cierto eso. Es prudencia y sabiduría. La madurez cristiana también consiste en aprender qué decir, cuándo decirlo y cómo decirlo. Amados hermanos, en esta tarde el Señor, ¿verdad?, nos ha hablado hermosamente y nos pide, ¿verdad?, que hablemos para construir. El Salmo 141:3 dice, pon, oh Jehová, guarda a mi boca. Y eso en nuestras oraciones matinales debemos de pedirle al Señor eso. Salmo 141:3. Pon, oh Jehová, guarda a mi boca. O sea, un tapón. Guarda a mi boca. Guarda la puerta de mis labios. Que Dios nos ayude a ser una iglesia que no solamente conoce la palabra, sino que habla como conviene a quienes pertenecen a Cristo. Que nuestras palabras lleven gracia, que nuestras palabras lleven verdad, que nuestras palabras lleven amor y que nuestras palabras lleven esperanza. Y que cuando alguien escuche nuestra manera de hablar, pueda reconocer que Cristo está formando nuestro corazón. Hagamos una oración. Padre eterno, bendito Señor, ponemos delante de ti nuestra boca, nuestra lengua, nuestro corazón. Perdónanos por aquellas palabras que hemos pronunciado y que han herido, desanimado o provocado división. Danos sabiduría, Señor, para saber cuándo hablar y cuándo callar. Ayúdanos a hablar con gracia, con verdad, con amor y con prudencia, Señor bendito. Que nuestras palabras edifiquen y no destruyan. Que podamos hablar como conviene a hijos de Dios. Pon guarda a nuestra boca y transforma nuestro corazón, porque sabemos que de la abundancia del corazón habla la roca. Señor mío santísimo, despídenos en paz. Manda a tus santos ángeles para que hagan vallado alrededor de cada uno de nosotros. Nos lleven con felicidad, sin ninguna novedad, a nuestros hogares. Señor mío santísimo, Santa Congregación Maranata, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga a todos.